Hola estudiantes de octavo básico, en esta ocasión les traigo otra cápsula de información importante para el desarrollo y revisión de su guía de historia para octavo básico. En este caso nosotros seguimos trabajando en la unidad 1, la cual se titula Los inicios de la modernidad, humanismo, reforma y el choque de dos mundos. En esta ocasión nosotros vamos a continuar hablando del Renacimiento, teniendo siempre en consideración lo que fue el medioevo y su transición al Renacimiento como este cambio de perspectiva de muchas, digamos, de su forma de vida en realidad. El objetivo de aprendizaje que vamos a trabajar en esta ocasión es el objetivo 2, que dice lo siguiente: comparar la sociedad medieval y moderna considerando los cambios que implicó la ruptura de la unidad religiosa de Europa, el surgimiento del Estado centralizado, el impacto de la imprenta en la difusión del conocimiento y de las ideas, la revolución científica y el nacimiento de la ciencia moderna, entre otros. Como ya hemos conversado en clases anteriores y ustedes han desarrollado las guías de trabajo, el Renacimiento viene a ser una especie de revolución del conocimiento en comparación a lo que significó la Edad Media o el Medioevo. Y sin embargo, pese a este cambio de perspectiva, no significó un alejamiento total de la religión y principalmente la religión católica que era predominante en la Europa de la época. Un ejemplo de esto es la Basílica de San Pedro, lo cual yo les planteé una imagen, una pintura de la basílica, la voy a poner por acá también, en donde la pintura, más que retratar un poco el arte de la época, nos muestra la importancia de la Iglesia Católica en su época. Hay que entender que la Iglesia Católica y la Iglesia en general siempre tenía una importancia política muy interesante a lo largo del tiempo, muchas veces influyendo incluso en la forma de gobernar. Un ejemplo de esto es la Basílica de San Pedro, porque es gigante. Si ustedes ven bien la pintura y el detalle, abajo hay mucha gente, chiquitita. Eso nos demuestra lo imponente que era la Basílica de San Pedro y lo poderosa que era la iglesia para poder construir algo así. No es una cosa de pocos recursos. Y la iglesia en aquel entonces tenía mucho poder económico, mayoritariamente por la influencia del sector más acomodado, quien tributaba a la iglesia constantemente y con este afán un poco de estar bien con Dios. Si estabas bien con la iglesia, estabas bien con Dios, y por ende tenías un mejor vivir en donde la religión era muy importante, pese al cambio de paradigma que estaban teniendo entre ser teocentristas pasando a ser un poco más antropocentristas, entre creer que Dios es el centro de todo, pasando a que el hombre era el centro de todo. Pese a eso, la iglesia era muy importante, muy imponente y muy poderosa. Yo me atrevería a decir incluso a nivel político. Esto, si bien es así, en el inicio del Renacimiento al menos, esto con el tiempo va a ir cambiando, nos vamos a ir viendo en las clases futuras, el Renacimiento de la Iglesia Católica va a generar una especie de cambio de hegemonía de la religión católica. En un principio solamente la religión católica era la permitida en los países más desarrollados de Europa y cualquier otra religión era castigada, sancionada. Eran religiones paganas, existió incluso persecución hacia las personas que predicaran otro tipo de religión que no fuera la católica. Además, pero con el tiempo, cuando la población se fue haciendo cada vez más crítica, más consciente de lo que pasaba, se van a atrever incluso a cuestionar a la iglesia, lo cual la verdad es un proceso que es bastante valiente para la época, porque cuestionar a la iglesia no es un proceso fácil, entendiendo el poder que tenía. Un ejemplo de esto es la imagen que les voy a poner acá, que también la planteé en la guía, de Lucas, ¿cierto? Lucas Cranach y el Viejo, de 1472-1553, ¿cierto? En donde miren, vean esta imagen como el meme de la época, porque esto más bien es una sátira de lo que ocurría con la religión y con la iglesia católica principalmente. Los memes de antaño, lo cual uno lo ve, no lo encuentra muy llamativo, pero el mensaje que transmite sí lo es.
Porque en la imagen que está acá, por una parte, plasman a Jesús, cuando Jesús, digamos, estuvo presente hasta su crucifixión y resurrección, en donde él tenía una interacción directa con las personas más desvalidas. En este caso del dibujo, él sale lavándole los pies a una persona pobre, una persona que no estaba en una buena situación, porque el mensaje que transmitía Jesús en su Jesús los escritos, principalmente el Nuevo Testamento, se orienta más a indicar que hay que ayudar al prójimo, que todos somos iguales, un mensaje bastante conciliador y que nos llama a la hermandad más allá de ser rico o pobre. Sin embargo, este personaje que hace la ilustración plasma por una parte Jesús entregándonos este mensaje de solidaridad, pero por otra parte en donde sale el Papa de la época, lavándole los pies al rey, en donde él plasma que si bien la Iglesia no está transmitiendo realmente el mensaje de Jesucristo de ayudar al más desvalido, sino que más bien la Iglesia está siendo un poco encapsulada por las cúpulas de poder más importantes, en este caso todos los monarcas y los reyes de la época. Esto va a traer consigo que incluso la Iglesia se fragmente o incluso aparezcan nuevas religiones en las mismas bases del cristianismo, pero ya no la católica, lo cual va a ser un remesón importante para la Iglesia. Ese es otro elemento importante, a considerar, que ustedes tienen que plasmar y desarrollar en su guía y que probablemente ya hicieron. Otro elemento importante es el tema del desarrollo de la imprenta. Uno al día de hoy, dada las facilidades de la información y el conocimiento, están en el teléfono, está en el computador, está en la tele. Uno al día de hoy no usa mucho los libros, la verdad. De hecho, incluso yo como profesor muchas veces utilizo más lo digital que el papel. Pero esto no disminuye la importancia de la imprenta y de los libros como una trampa en la historia, la verdad. Tienen que pensar que todo conocimiento que se aprendía antes no se podía transmitir de generación en generación fácilmente. Muchas veces la transmisión era oral, se la contaba el abuelito y así, y se transmitía a través del tiempo y muchas veces se perdía. Pero el desarrollo del libro y de la imprenta viene a poner un alto a eso, ya que lo que alguna vez se aprendió y se escribió permanece en el tiempo por mucho más tiempo que la transmisión oral. Pero la imprenta no siempre fue la maravilla que yo les estoy explicando ahora. En el medioevo, transmitir la información escrita, en donde ya existían los libros, el papel, era un proceso altamente engorroso. No existía un mecanismo para multicopiar la documentación. ¿Eso qué significa? Que los libros se escribían a mano. Imagínense el libro más popular, lo que es la Biblia, escribir toda la Biblia. Los escribanos se dedicaban en su vida a multicopiar libros, copiando de puño y letra, y por lo mismo el valor de los libros era exorbitante. Solamente la gente más acaudalada, con más plata, podía acceder a ellos. Pero en el Renacimiento va a ocurrir un fenómeno que es fundamental para el futuro. Es que van a desarrollar la tecnología para poder multicopiar libros de una forma mucho más práctica. Ya no vas a tener una persona escribiendo 2-3 años copiando un libro para hacer un libro, sino que van a desarrollar la tecnología para poder multicopiar libros y por ende va a disminuir su valor. Si disminuye su valor, va a llegar a más gente va a hacerse conocedora de ese conocimiento y por ende poco a poco se va a ir culturizando más la población. Este fenómeno es, yo diría, la piedra angular de lo que significó el Renacimiento, ya que muchas veces cuando uno estudia esta época, uno habla de un desarrollo cultural, desarrollo intelectual, pero esto no hubiera sido posible sin el desarrollo de la imprenta, ya que esta va a ser la transmisora de todo ese conocimiento. Eso es lo que yo quiero que tengan, que encapsulen para la clase de hoy. Espero que esto les sirva en el desarrollo de su guía y para que entiendan, los que no habían entendido bien las lecturas y que estén listos para la próxima clase que próximamente también vamos a subir.
Cuídense mucho, lávense las manos, usen guantes, mascarillas y todo lo que sea posible para enfrentar la situación actual de nuestro país. Y cuídense mucho. Nos vemos. Chao, chao.